buen día. Hola. ¿Cómo les va? Hola, Qué bueno tal? estar aquí. Miren nada más, aquí tenemos un violentómetro, porque justo vamos a platicar de un tema que no nada más a las mamás nos interesa, también a los padres de familia. Puede pasar hacia tu hija o hacia tu hijo. Entonces, ¿qué sucedería si el novio de tu hija o viceversa, cuando descubres tú que la está violentando, que le está tratando mal, ¿cómo reaccionarías? Así que le pedimos a Araceli Nogueda, ella es abogada y victimóloga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué se hace en una situación así? Y primero que nada, ¿qué es la violencia en el noviazgo? Bueno, la violencia en el noviazgo es un acto muy importante que al inicio lo que pretende el agresor es dominar, controlar todas las acciones de la adolescente o de la joven o de la mujer que está teniendo. Sí. Y digo al inicio porque la violencia se mide, ustedes tienen en sus manos un violentómetro que va desde un moretón, desde un empujón hasta asesinarla, dependiendo. La violencia en el noviazgo es muy importante, señores padres de familia, porque él es el iceberg hacia una violencia extrema. Es donde se miden los controles y se ponen los límites. Entonces, aquí es muy importante detectarla a tiempo. Pero también, no sé, supongo que la violencia no nada más es un golpe, ¿no? O sea, puede ser quizá que te ignoren o que te digan qué es lo que tienes que hacer. Porque muchas veces cuando vimos violencia, como que esperamos que sea un tema físico y no necesariamente, y tenemos que parar los ojos. ¿Cuáles serían las alertas rojas? Bueno, una alerta roja, y tú tienes muchísima razón, es la violencia psicológica, la violencia del control. Horrenda. Horrenda, que es la violencia que te mata, es la violencia que te suicida en vida. Entonces, una de las cosas muy importantes que tú tienes que ver es que si tu hija está callada, si tu hija no sale de manera constante como lo hacía, si tu hija tiene miedo o de inmediato reacciona a contestar el celular, o en su caso, que algo es muy importante, es que a veces no sale de la recámara porque está escondiendo algún abuso sexual, está escondiendo algún golpe, o cuando dice de manera muy reiterada, me caí, me tropecé, es que ahí se enmascaran muchísimo los golpes sobre esta situación. Yo Entonces, lo viví con mi hija Mariana, que en paz descanse. Tuvo un novio del medio que la maltrataba. Y cuando Mariana, mi hija, regresaba de salir con este chico, estaba descompuesta y no me decía nada. Un día salió Mariana a la farmacia, no sé qué, y él llamó por teléfono. Y yo tomé la llamada. Y le dije, mira, mijito, creo que la relación que están teniendo ustedes es tóxica. Entonces te voy a suplicar que te alejes un tiempo para ver si las cosas se pueden componer. Y el tipo, por haber hablado conmigo, salió pitado. Seguro. Cuando regresó Mariana, yo tenía preocupación de cómo va a reaccionar mi hija que yo me haya metido. Dije, mi vida, ya te corría fulano de tal. Mami, yo no podía. Me abrazaba y lloraba de felicidad. O sea, le tenía pánico. Ella no podía. bueno, hay situaciones aquí, perdón, que lo que dice Talina sí es oportuno hacerlo. Sin embargo, muchas veces cuando tu hija te dice una situación, tú tienes que escucharla, tienes que creerle, requieres principalmente estar atenta de una manera asertiva y holística a qué acciones van. No hay que censurarla, no hay que criticarla. Si la hija tiene un riesgo, a lo mejor aquí la hija de Talina todavía no tenía un riesgo, pero cuando se está en riesgo, no hay que confrontar al victimario. ¿No hay que confrontarlo? No hay que confrontarlo para nada, porque hay riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. A lo mejor si tú confrontas y está viviendo ella un riesgo alto, el siguiente paso Va a ser es golpearla. no es golpearla, es asesinarla. ¿Pero cómo? Asesinarla. Sí, A ver, Charlie, me parece que tú No. tienes una pregunta. Lo que pasa es que ella platica algo muy interesante porque estábamos hablando fuera de cámara que esto es una situación generalizada a nivel mundial y que es una conducta humana que se ha tomado como algo pues ya del día a día que nos asombra, pero que ocurre tanto que ya no sabemos ni cómo lidiar con el tema. Pero ¿cómo sabe un papá o una mamá que si su hija está siendo usada en un tiempo donde
cada vez es más difícil que los padres puedan tener esa cercanía por los hijos, por la edad, por la privacidad, por la tecnología y demás. Y a veces uno como padre no quiere ser intrusivo, quiere ser inclusivo. Déjame darle el espacio, déjame mantenerme abierto. Quiero ser amigo, pero quiero ser papá. Claro. Realmente no nos educan para ser padres y menos para lidiar con una situación como esta, pero sí debe haber alguna forma de uno, como decir, ¿en qué posición me pongo? Porque a veces uno no quiere pelearse con el hijo porque no, te metiste y no te tienes que meter. En el caso de Talina, afortunadamente fue algo, algo muy bueno que se pudo solucionar, pero a veces que el papá no sabe, porque no le cuentan a uno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, va? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, va? ¿No? Y se te va 3 días y llegó a los 3 días. Bueno, y... aquí es una situación de antemano difícil, pero imposible. Cuando se trata de la vida y cuando se trata de la salud, hay secretos que no se pueden ocultar, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí es muy importante que tú como padre veas todas las alertas que están sucediendo. A lo mejor te puedes acercar a ella, a lo mejor puedes ver amigas o amigos. A veces es muy importante que ver siempre cómo está medida la violencia que tú estás teniendo. Al principio puede haber acuerdos, que tú como padre acuerdes en llevarla a un centro especializado. Puede todavía que tú negocies con ella en que si ya se abrió una posibilidad, no vas a confrontarla por ese hecho o porque lo ocultó. Es muy importante aquí que a lo mejor la intervención tuya y oportuna puede salvarle la vida. Te agradecemos muchísimo, gracias por las aportaciones. Creo que es muy importante que todos tengamos en casa este violentómetro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues se los dejamos aquí. aquí. Dice que la violencia obviamente se puede medir, tengamos cuidado porque la violencia aumenta. Así que hay que reaccionar y no nos dejemos destruir. Lo ponemos en las redes sociales del programa. Bueno, muchísimas gracias. Para que lo tengamos todos. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente tema, qué bueno.